Hola, buenas noches. Sí, no los escuchaba. No, está bien. Bueno, gracias por atendernos en primer lugar. Bueno, veníamos repasando algunas definiciones económicas. Obviamente después te consultaré respecto de los temas de agenda. Te escuchaba el otro día en una entrevista referirte al tema olivos y demás, pero también me parece interesante charlar respecto de lo que se viene, de las preocupaciones que hay y de una economía que parece arrancar, pero todavía no se siente demasiado en el bolsillo. ¿Cómo lo ves vos? Sí, me parece que la mejor manera de explicarlo es como lo explicó el jefe de gabinete. La economía argentina tuvo dos crisis seguidas. Una, la crisis de balanza de pagos generada por la gestión anterior y sobre esa, la pandemia que pegó muy fuerte. Entonces necesitamos dos recuperaciones. La primera recuperación ya se está dando. En algunos sectores ya estamos en niveles de producción y de empleo por arriba del 2019. Pero tenemos otros sectores que todavía están afectados por lo que fue la pandemia. Y estos sectores son sectores dadores de mucho empleo, muy vinculados con los servicios. No hace falta que haga la lista porque creo que es bastante evidente: gastronomía, turismo, cultura, centros comerciales, algo del comercio minorista también. Entonces, nuestro primer objetivo es ampliar la recuperación, es decir, ir sumando más sectores a esto que ya se ve de recuperación en algunos sectores como la industria y la construcción. Esa es la primera parte. Una vez que hayamos recuperado todo eso, en realidad estaremos en torno a 2019, pero 2019 es un muy mal año. Claro. Entonces, a partir de ahí hay que seguir creciendo, se tiene que seguir estimulando la producción y además se tienen que seguir mejorando los ingresos reales de las familias. Porque digo, para daros un solo dato, el salario real cayó con Macri, el salario real del privado registrado cayó 19% durante el gobierno de Macri. Y durante la pandemia cayó un 1%. Entonces, una vez que hayamos recuperado lo que se perdió en la pandemia, en esa porción de trabajadores, hará falta recuperar todo lo que se perdió con la gestión anterior. Y por esto es que entre pandemia, la mezcla, pandemia, más todo lo que se perdió en la gestión anterior, claro, va a llevar un tiempo recuperarlo. Pero la Argentina este año va a crecer en torno al 7%. Y como ya dije en otra oportunidad, eso que sí debería estar en la tapa de los diarios, porque la economía argentina hace 3 años que venía cayendo consecutivos, pues no aparece, ¿no? Cecilia, una de las premisas del gobierno para este año, hablando de la reactivación y de que el círculo de consumo efectivamente vaya escalando, tiene que ver con que los salarios le ganen a la inflación. Sin embargo, la inflación de estos primeros 7 meses del año, digo, con el corte a julio, ya se comió lo presupuestado para todo 2021. Obviamente habrá quedado atrás ya esa meta inflacionaria, pero ¿seguís considerando que los salarios efectivamente este año le ganan a la inflación? Sí, por supuesto que tenemos un mercado de trabajo que es bastante heterogéneo también. La recuperación en términos reales del privado, del sector privado registrado ya se está dando, ya estamos por arriba de la inflación. Obviamente que esto es una combinación de paritarias que se reabren, paritarias que se anticipan los incrementos o se suman nuevos incrementos, y esto es para una porción, pero esa parte del mercado de trabajo, cuando nosotros vayamos ampliando esta recuperación, va a traccionar al resto de los trabajadores, que son igualmente trabajadores, solo que no están en el sector formal, entonces no tienen paritarias ni tienen sindicatos que les ayuden a negociar sus ingresos. Pero sí, eso debería darse de aquí a fin de año y por supuesto colabora también que nosotros esperamos una tendencia a la baja en la inflación, no la que nos gustaría, no como nos gustaría, que sería una caída más vertical, pero sí alejándonos de estos números tan fuertes que tuvimos durante los primeros meses del año, provocado por el shock de precios internacionales. Y con esto de que esperan que la inflación empiece a desacelerarse, pero siempre cuando hay un rebote económico o o una reconstrucción de la actividad, un poco rebota también la inflación. ¿Se espera eso? ¿Se espera que haya un rebotecín de la inflación y que no baje tan rápido o no se desacelere tan rápido como se esperaba? Nosotros vemos una desaceleración, pero como dije, no es la que nos gustaría, y es cierto que como todavía estamos recuperándonos de este golpe tan fuerte que fue la pandemia, a veces cuando retomás la actividad, y sobre todo de algunos sectores que estuvieron por mucho tiempo cerrados o funcionando muy por abajo de su nivel promedio de actividad, Mm. podés tener un salto en los precios. Eso pasó el año pasado con algunas actividades, y
en algún punto es lógico, si estamos en un entorno de alta inflación, si vos tuviste un negocio cerrado 4 o 5 meses o funcionando vendiendo muy, muy poco, cuando esa persona tiene que volver a poner sus precios en la góndola, digamos, o en su mueble para mostrar, sean servicios o sean bienes, la verdad es que a veces es complejo hacer esa matemática, digamos, ¿qué precio pones para no quedarte corto respecto de tus costos, ¿no? Pero sí nosotros vemos una desaceleración y por lo tanto una recuperación de los ingresos reales y además tenemos el compromiso con eso. Quiero decir, cuando nosotros vimos que nuestra estimación de inflación, que la habíamos incorporado al presupuesto 2021, así que la hicimos antes de septiembre del año pasado, no sabíamos que íbamos a tener este shock de precios internacionales tan fuerte, cuando vimos que no se podía cumplir, inmediatamente dijimos que entonces nuestro objetivo era otro, era justamente que ya no nos importaba si las paritarias estuvieran, digamos, en el entorno de nuestro objetivo de inflación, porque ese objetivo no era cumplible, entonces lo importante era que se recuperaran los salarios. Y lo dijimos e incluso convocamos al Comité del Salario Mínimo Vital y Móvil y digamos, y alentamos todo lo que pudimos, más allá de que las paritarias, por supuesto, son libres entre los trabajadores y las trabajadoras y las empresarias y los empresarios de cada sector. Cecilia, te hago las últimas y te agradezco de verdad que te hayas tomado un rato este domingo para charlar con nosotros. Esta semana la Unión Industrial Argentina instaló un debate respecto de la obligatoriedad de la vacunación para sus empleados y deslizó la posibilidad que aquel empleado que no estuviera vacunado no pudiera ingresar a la fábrica y por ende no cobrara su salario. ¿Qué opinión tenés al respecto? No, la verdad, a ver, no nos anticipemos ni compremos problemas que parecerían no ser los problemas de la Argentina. La Argentina tiene un montón de problemas, pero este no parecería ser un problema de la Argentina, porque en la Argentina hay una tradición respecto de la vacunación. La gente se vacuna en la Argentina y entiende a las vacunas como parte de la atención sanitaria, entiende la importancia de las vacunas. Nosotros no tenemos un movimiento antivacunas fuerte, al contrario, venimos muy bien. Más del 80% de la población mayor de 18 años ya está vacunada con una dosis y estamos avanzando fuerte con la segunda dosis. Sabemos que la vacuna es para cada uno de nosotros, también ayuda a mantener bien a nuestros seres queridos y por supuesto colabora en el ambiente de trabajo. Pero honestamente esas expresiones me parecen totalmente, digamos, anticipando un problema que nosotros no vemos y también querría decir que deberían los empresarios, las empresarias, las organizaciones, todos nosotros deberíamos estar pendientes de aquellos que no se han podido vacunar en otro sentido, en un sentido solidario. ¿Por qué es que no te vacunaste? ¿Tenés alguna enfermedad previa y estás asustado? Y ayudar en ese sentido. No te pudiste anotar porque no manejas bien el celular o no tenés una computadora, te doy una mano, o no pudiste trasladarte al centro de vacunación, o tenés algún otro problema, porque me parece que gran parte de la gente que no se vacunó, que es muy poquita, tiene estos otros problemas. Entonces la primera salida debe ser solidaria, no punitiva. Claro. Me parece a mí. Que los empresarios ayuden a sus trabajadores a vacunarse en tal caso y no los castiguen a los que no. Pero claro que sí, y entender, digo, solo una anécdota muy pequeña, pero cuando a mí me tocó vacunarme en Tecnópolis, el enfermero que nos tocó explicó que la vacuna no era contradictoria con ningún tipo de medicación previa. Y 2 personas que estaban en mi grupo que se estaba por vacunar en ese momento, 2 levantaron la mano y hicieron la pregunta por distinto tipo de medicaciones que tomaban. Este señor ya nos había dicho que la vacuna era completamente compatible con todas las medicaciones, pero sin embargo, si vos estás tomando una medicación y tenés algún problema previo, te queda la duda y querés preguntar y decir, ¿no será que justo lo que yo tomo no es compatible? Entonces, seamos solidarios, pongamos un ojo y tratemos de que todos nos podamos vacunar, así estamos todos más seguros, ¿no? Cecilia Todesca Bocco, muchísimas gracias por la comunicación. Un beso grande. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. La vicejefa de gabinete de la Nación, Cecilia Todesca Bocco, en conflicto de intereses. Señor Darío